Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. El mensaje de hoy está basado en los acontecimientos que se llevaron a cabo en el camino de Jerusalén a Emaús, según el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, en los versos del 13 al 35. Y utilizaré algunas de sus enseñanzas para aplicarlas a estos momentos. Pero debemos considerar que una cosa son los hechos tal cual sucedieron y otra cómo los vieron esos dos caminantes de los que habla el Evangelio, según la respuesta que dieron al solitario caminante que se les unió. Cuando él preguntó qué pasaba, ellos le contaron: Jesús el Nazareno fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante el pueblo. Si nos fijamos, no lo llamaron Mesías, sino profeta, aunque sí dijeron que era poderoso. No le llaman hijo de David, y menos aún Dios y hombre verdadero. Estaban decepcionados. ¿Cómo estamos nosotros ahora? También decepcionados porque no vemos las respuestas que según nosotros debiéramos estar viendo. Dudamos de lo que Jesús nos dijo, de la libertad que nos dio, de su amor, de su presencia, de su compañía. Si hemos permitido que la duda entre en nosotros, es porque vamos por nuestro propio camino, porque decidimos aceptar lo que dicen los demás, sin tomar en cuenta lo que Dios ya nos dijo. Necesitamos la ayuda, la dirección del Señor, su paz, el gozo de su presencia. Lo necesitamos para entender que en medio de todo esto, Él está con nosotros. Y el Espíritu Santo nos ha dado la inteligencia para entender lo que Él nos dijo y no lo que los hombres quieren que creamos. Cuánto nos confunden las palabras de los hombres que interpretan las palabras o las cosas desde su punto de vista y no la realidad que Dios quiere mostrarnos. Meditemos la cita que comienza con dos discípulos desencantados, porque como ellos admiten, Jesús desilusionó las esperanzas que tenían de que Él fuera el libertador de Israel. El obstáculo que tenían era que estaban incapacitados para reconocerle, porque esperaban ver a alguien diferente, alguien según lo que ellos querían, según lo que ellos creían, no como Él les había enseñado según las Escrituras. ¿Y tú, cómo ves a Jesús? ¿Confías en lo que has aprendido en la Biblia, en lo que la comunidad te ha enseñado? Y si así es, ¿lo estás viviendo? La esperanza de estos dos caminantes era pequeña, según su idea de cómo debió suceder. Por ello no veían la gloria ni disfrutaban el gozo de la resurrección. Su poca fe no les permitió ver el poder del Padre manifestado en Jesús levantado de entre los muertos. Tú en estos momentos de prueba, ¿qué piensas? ¿Vives tranquilo, confiado, en que el Señor resucitado te está guardando, te está protegiendo? Así es, Él te protege, te guarda. Pero esto implica que también tú estés haciendo la parte que te corresponde, que tú también te estés cuidando. No basta con que yo sé que Dios me cuida. Tienes que hacer tu parte. Pones limitaciones al amor, a la misericordia y al poder de Dios y estás temeroso o temerosa. ¿O tienes fe absoluta de que Él está permitiendo todo cuanto pasa para tu bien? San Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 8, 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Si te das cuenta, esta cita contiene tres elementos, no uno, que es lo que normalmente conocemos, la primera parte. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de aquellos que lo aman. Esa es la primera parte. Si tú amas al Señor, Él dispone todas las cosas para tu bien. Pero también dice la segunda parte,
a los cuales Él ha llamado. ¿Tú fuiste llamado? Desde luego que fuiste llamado. Por eso amas al Señor, porque lo conociste, lo respondiste, te acercaste a Él, fuiste conociéndolo y lo amas. Entonces también se confirma que Dios dispone todas las cosas para tu bien. Y a la última parte, la tercera, dice, de acuerdo con su propósito. Él nos ha llamado porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Crees tú que Dios tiene un propósito para ti? Sí lo tiene. El asunto es que tú averigües cuál es. Seguramente el Señor ya te lo dijo. Vamos a ver, San Pablo también en el próximo capítulo, en el 9 y versículo 11, siempre de la carta a los romanos, nos dice: Dios tiene derecho de escoger de acuerdo con su propósito. De nuevo está confirmando que Dios tiene un propósito para cada uno de los que escogió. A los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Eso nos da una gran tranquilidad, porque muchos de nosotros podíamos pensar, pero yo, ¿qué voy a hacer yo si fui tan pecador? Ofendí tanto a Dios. No importa. Si Dios te escogió sin tomar en cuenta lo que hayas hecho, entonces quiere decir que Él considera que eres útil para laborar en su reino. Esto significa que nosotros, todos nosotros, que hemos sido llamados, podemos confiar en que Jesús tiene un propósito para cada uno, para cada una. Y ese propósito es que hagamos algo grande para el reino de Dios. Y ese algo grande es que lo mostremos a los demás. Que mostremos la salvación por medio de Jesucristo a aquellos que ni lo conocen. Esa es la última orden que dio Jesús antes de ascender al cielo, como leemos en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16 y verso 15. Él dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Si nos damos cuenta, es una orden que Él nos dio. Si somos seguidores de Jesús, si nos llamamos seguidores de Jesús, si decimos ser cristianos, que eso significa seguidores de Cristo, tenemos esa obligación, ir por todo el mundo. Eso es, vayamos a donde vayamos, debemos anunciar a todos la buena noticia, la noticia de la salvación eterna, que Jesús vino para limpiarnos de los pecados, para evitar que nosotros recibiéramos el castigo que merecíamos por haber ofendido a nuestro Padre Celestial. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos dando a conocer a Jesús y la salvación por medio de su sacrificio en la cruz? Si no estás llevando a cabo esa misión, si no estás seguro de la vida nueva que Jesús te dio, si no la estás viviendo plenamente, si tienes temor por esta crisis, significa que no confías plenamente en Él, que no tienes fe en sus promesas. Porque Él nos lo ha dicho muchas veces: estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. En el Evangelio, Jesús les dijo a los de Emaús: insensatos y lentos de corazón. Fíjense, es duro eso. Insensatos y lentos de corazón. También nos lo dice en algún momento a nosotros, porque quien no entiende las cosas de Dios, y el Señor quiere que entendamos lo que sucede en nuestro corazón, en nuestra vida, en el mundo. Y también quiere que comprendamos su mensaje, pero ¿para qué? Para que lo vivamos, para que hagamos nuestras sus enseñanzas y vivamos de acuerdo a ellas. Transmitiendo amor, transmitiendo su paz, su amor, el gozo de tenerlo en nuestro corazón. Jesús nos dio la capacidad de razonar para entender lo que sucede en esta situación que ahora estamos viviendo. Y con esto no se trata de mostrar una fe sentimental, sino una fe razonada, porque para eso nos fueron dadas las Sagradas Escrituras, que desde el Antiguo Testamento nos dicen que el Mesías vendría para salvarnos.
Y ahora tenemos la gran ventaja de que también conocemos el Nuevo Testamento, con lo que se nos facilita, después de analizar todos los hechos que nos presentan, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías que vino y se sacrificó hasta la muerte por amor a nosotros. Y al tercer día resucitó. Y como esto sucedió, también sus promesas, todas ellas, se llevarán a cabo. Sin embargo, aún así, a veces dudamos. Jesús comprendía el dolor de esos dos hombres y los acompañó porque quería reconquistarlos para siempre, como está haciendo con nosotros hoy. Él hizo como que seguiría adelante, pero ellos lo invitan a cenar. Quédate con nosotros, ya se está haciendo tarde, ya está de noche. Y él accedió. Y es ahí, en la intimidad, que él se les revela en la bendición del pan, cuando se entrega en la Eucaristía. Invitémoslo también a que se quede con nosotros y compartamos con él en la intimidad de nuestro corazón, en la intimidad de nuestro hogar, en familia. Compartamos con él nuestras penas, nuestras dudas y temores, pero también nuestras alegrías, nuestros sueños y nuestros anhelos. Cuando aquellos hombres lo reconocieron, él desapareció. Y ya era de noche, pero aún así corrieron eufóricos bajo la luz de las estrellas hasta Jerusalén para dar la buena nueva a los demás discípulos. Jesús ha resucitado y lo hemos visto. Compartimos con él y fueron reconquistados entonces todos los hombres por la esperanza que él les ofreció. Es lo que sucede en cada Eucaristía. Jesús se nos entrega para que lo llevemos con nosotros siempre y con nuestra vida lo mostremos a los demás, así como aquellos dos que volvieron felices, entusiasmados a contar a sus compañeros que compartieron con Jesús resucitado. Nosotros también debemos ir entusiasmados contando que Jesús está con nosotros, que nos habla en cada oración, que nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, que cena con nosotros en cada Eucaristía. Pero para que lo mostremos con nuestro testimonio, primero debemos dejarnos ayudar por Él, permitir que nos enseñe, que entre a nuestros corazones y los inflame con el fuego de su presencia, de su amor, de su paz. Pero esto quiere decir que nosotros antes debemos buscarlo, acercarnos a Él, porque Él está siempre dispuesto. Y si lo buscamos de corazón, Él se deja encontrar. Y debemos hacerlo, porque con frecuencia también nos encontramos nosotros como aquellos dos, con la esperanza perdida. ¿Cuántas veces Cristo va a nuestro lado indagando la razón de nuestra tristeza, de nuestra preocupación, de nuestro temor, de nuestro desaliento? Y nosotros no lo vemos. Pero Jesús vendrá a nosotros de alguna manera y nos hablará con amor, con paciencia, y nos explicará las Escrituras. O nos dará una breve cita, pero ella bastará para ser la respuesta o la motivación que necesitamos en ese momento, como ha sucedido ya tantas veces. ¿O no te ha sucedido a ti? Si estamos dispuestos a escucharle y dejarle entrar a nuestro corazón, Él nos devuelve la fe y la esperanza. Así que si nos volvemos a encontrar con desaliento, con tristeza o con temor, debemos dejarnos ayudar por Él. Y Él llegará a nosotros, porque no desea ni permitirá que nos alejemos de Él. Y lo que nos corresponde hacer es abrirnos con sinceridad a su dirección, confiados en que Jesús no habla con reproche, como hizo con aquellos dos, sino que habla con el gozo de la victoria consumada. Debemos dejar que Él nos explique sus planes para nosotros.
De ahí la importancia de reservar tiempo para estar con Él en intimidad, con la disposición de escuchar, para después obedecer. Pero toma en cuenta que Jesús no impone ni su compañía ni su doctrina. Debemos hacerlo por voluntad, y voluntad que brota del corazón, es decir, voluntad por amor. Las palabras de Jesús sembraron inquietud y luz en aquellos hombres, y la esperanza comenzó a aflorar de nuevo, como ha sucedido con nosotros cuando escuchamos a nuestro Salvador, que nos habla claro, tanto en las Escrituras como en la oración. Hermanos, no temamos en este momento oscuro. Cristo resucitó para quedarse con nosotros, para guiarnos, para auxiliarnos, para salvarnos. Recuerda que Dios es el gran guerrero victorioso que nos defiende, como dice el Éxodo en el capítulo 15 y verso 3. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 17 y verso 14, leemos: harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él vencerán los suyos, los llamados y elegidos, y que se mantienen fieles. San Juan dice aquí que Él es el vencedor, pero también nosotros somos vencedores si nos mantenemos firmes y fieles. Por lo que podemos repetir con San Pablo, salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe y que el Espíritu Santo nos dé la capacidad para entender lo que Él nos quiere decir con esta pandemia, para que podamos ser sus testigos, para que nuestra vida sea el testimonio de paz, de gozo, de amor, de fe que los demás necesitan ver, para comprender que aún en medio de las adversidades, Dios permanece fiel a sus promesas y que está con nosotros, que a pesar del mal que nos acecha, vivimos tranquilos, confiando en Él. Y entonces vayamos por todo el mundo presentando la buena nueva de salvación por el amor que Cristo ya nos manifestó. El Papa Francisco, el 29 de noviembre de 2013, en la homilía de la misa celebrada en Santa Marta, dijo: cada cristiano debe hacer presente a Cristo entre los hombres. Debe obrar de tal manera que quienes le traten perciban el buen olor de Cristo. Actuemos, pues, de tal modo que por nuestras acciones descubran el rostro de nuestro Maestro. Por nuestras acciones, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de vivir, quienes nos traten deben percibir el buen olor de Cristo. San Pablo, nuestro patrono, escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 14 y la primera parte del 15, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Debemos dar gracias a Dios que Él nos lleva en su desfile victorioso. Somos parte de ese desfile que muestra al enemigo derrotado. Porque Cristo resucitó. Y por medio de nosotros, el Señor da a conocer su mensaje de amor, el mensaje de la salvación. Y ese mensaje se esparcirá por todas partes como un aroma agradable. Seamos fieles al Señor y perseveremos en la vocación que recibimos mientras cumplimos nuestros deberes, haciendo lo que hacemos, como esposos, como trabajadores, como padres, como madres, como seamos, haciendo lo que hacemos.
Debemos buscar nuestra santificación, cumpliendo nuestros deberes, mostrar así al Señor. Seamos fieles hasta el final de la vida, pero esto exige dos cosas. La primera, la fidelidad en las primeras dificultades. No podemos ser fieles todo el tiempo si no empezamos siendo fieles con primeras dificultades, con cosas pequeñas, con las que nos enfrentamos cada día. Y segundo, recomenzar. Esto se refiere a que cuando nosotros por nuestra fragilidad, por nuestra debilidad, nos apartamos del camino del Señor, debemos pedir perdón, levantar nuestra mirada al Padre y levantarnos para recomenzar la vida que Él nos ha mostrado. Caminemos por el camino que el Señor nos lleva. Cristo exige una respuesta firme, pero también una respuesta continuada. También requiere que comprendamos el sentido del sacrificio de Cristo, el sentido de la cruz, que debemos aceptar reconociendo su grandeza, pero también sus exigencias. No podemos enfocarnos solamente en la victoria de la resurrección, pues para llegar a ella, Cristo primero debió pasar por la cruz, por el dolor, por el abandono, por la soledad y la tristeza. Y nuestro camino también tendrá sus propias pruebas. Por ello, desde el Antiguo Testamento, Dios nos hace saber las dificultades que tendremos para servirle. Pero también nos hace saber que Él estará con nosotros para salvarnos. Dice en el Eclesiástico, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 11, Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Qué significa esto? Que la prueba llegará. Y continúa, fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así, al final, tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Ustedes, los que honran al Señor, confíen en su misericordia. No se desvíen del camino recto para no caer. Los que honran al Señor confíen en Él y no quedarán sin recompensa. Los que honran al Señor esperen la prosperidad, la felicidad eterna y el amor de Dios. Fíjense en lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. Nadie que lo honrara fielmente se vio abandonado. A todos los que lo invocaron, Él los escuchó. Porque el Señor es tierno y compasivo, perdona los pecados y salva en tiempo de aflicción. Así como estos dos discípulos volvieron a los hermanos para contarles lo mismo que hizo María Magdalena, con el mismo entusiasmo y alegría transmitamos nosotros la buena nueva a los demás, con nuestra forma de vida, con nuestros actos de amor y misericordia, con la paz con la que enfrentamos las situaciones difíciles, con nuestro servicio de amor al prójimo. Como dijo Santiago, mostremos nuestra fe con nuestras obras. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Mostremos nuestra fe y confianza en Jesús, que volvió de la muerte para quedarse con nosotros. A pesar de las dificultades y los obstáculos, debemos tener fe y confiar en que al obedecer recibiremos como respuesta su bendición, que irá mucho más allá de lo que podríamos imaginar. No nos enfoquemos en lo que queremos que Dios haga por nosotros, sino manifestemos nuestra fe
haciendo lo que Él desea que hagamos. Entonces veremos que nuestros deseos egoístas se transformarán en obras de amor para con Dios y el prójimo, como hizo nuestro Señor Jesús. Y al actuar así, viviremos felices y satisfechos siempre. La virtud de la fidelidad debe conformar todas las manifestaciones de nuestra vida de cristianos, como son la relación con Dios, con la iglesia, con los miembros de nuestra comunidad, de nuestro grupo de oración, con el prójimo, en el trabajo, en los deberes para con el Estado, pero también en los deberes para con nosotros mismos. Esto significa que también debemos cuidarnos. Debemos dedicar tiempo para nosotros, para cuidarnos. Y entonces podremos cuidar también a los nuestros. Y esto también es ser fieles. Dios está dispuesto a darnos las gracias necesarias para que salgamos adelante en todo momento. Si nosotros ponemos todo de nuestra parte, si hay sinceridad de vida y deseos de luchar para alcanzar la meta y así honrar su nombre. Porque es entonces que entenderemos que Él va con nosotros y podremos decirle, como aquellos dos hombres, quédate con nosotros. Como dice Santiago en su carta, hermanos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. También tengan paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Carta de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 5, y capítulo 5, versos 8 y 13 al 15. Hagamos nuestra labor, hermanos. Cristo resucitó, manifestó así su poder. Y si Él resucitó, todo cuanto Él dijo, todas las profecías se cumplirán. Actuemos por amor, actuemos con misericordia. Agrademos a Dios con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras palabras, con lo que hagamos y también con lo que dejemos de hacer. Que así sea. Dios los bendiga.